Muy bienvenidos, mis amados hermanos y amigos, a un nuevo estudio de la palabra de Dios. Estamos iniciando un nuevo trimestre, una nueva lección, una lección en la que, con la ayuda de Dios, vamos a aprender muchas cosas nuevas, en donde la lección tiene por título Alusiones, imágenes y símbolos. Hoy es la primera lección para esta semana y es como la introducción al tema que vamos o a los temas que vamos a estudiar durante todo el trimestre. Pero antes de comenzar con nuestro estudio, vamos a tener una oración. Amado Padre que estás en el cielo, gracias porque hasta aquí nos has ayudado, porque estamos iniciando un nuevo trimestre y pedimos que con tu bendición y tu ayuda y la dirección de tu Espíritu, este estudio pueda ser de gran beneficio para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, es un gusto poder saludarles y poder invitarlos a que, si usted tiene su folleto en casa, tome su folleto, tome su Biblia. Si usted usa los dispositivos para estudiar, tome su teléfono, su iPad, su tablet, su computadora, pero no deje de estudiar la lección de esta semana. En esta semana vamos a estudiar algunos principios de interpretación profética que nos van a ayudar a la comprensión del mensaje que Dios nos quiere dar a través de la lección de esta semana. El título o el versículo para memorizar se encuentra en Jeremías 9:24, en donde dice que no se alabe en esto el que haya de alabarse, sino solamente en entenderme. Dice, si no alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. En esta semana vamos a estudiar las bases para la comprensión de las profecías bíblicas. Vendrán de una manera ilustrada, una manera sencilla. De hecho, la profecía no es un tema complicado en las Escrituras. Por el contrario, aunque para algunos parezca que es un tanto enredado estudiarlas, no siempre fue así. Durante los primeros 18 siglos de la historia cristiana, la mayoría de los cristianos se sentían muy cómodos con la profecía bíblica. Y había un sorprendente nivel de acuerdo acerca de cuáles eran sus mensajes claves. Y eso no ha cambiado. La profecía fue dada para que nosotros tuviésemos una guía durante todos los tiempos que nos iban a conducir a observar cuán cerca estamos ahora de la venida de Cristo Jesús. Así que les rogamos a que tomen sus lecciones en esta semana y que, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10, os rogamos, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, antes estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Ese es el contexto en el que nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios, en el que nosotros vamos a estudiar la Biblia, con la idea de entender el plan de salvación que Dios tiene para nosotros. El que lee, entienda. Usted puede entrar a muchas librerías cristianas o incluso a las librerías en línea, en sus teléfonos, en sus computadoras y en sus tablets, y usted va a encontrar una serie de libros escritos acerca de profecías.
y va a descubrir que hay una variedad alucinante de opiniones de escritores que hablan acerca de las profecías bíblicas. Por ejemplo, un actor dice que el anticristo no es más que una metáfora. Otro opina que aparecerá en el futuro. Y otro que era una referencia a algo o a alguien que existió en los días del Imperio Romano. Y como dijo cierto predicador, la Biblia se parece a un instrumento musical con el que cada cual interpreta la melodía que se le antoja. Sin embargo, la Biblia no sugiere eso, sino que nos invita a leerla, dando por sentado que Dios no habla en vano y que podemos comprender lo que su palabra nos dice. Por eso es que nosotros, cuando estudiamos la Biblia, podemos ver en los versículos citados en esta lección, Mateo, Apocalipsis, Mateo nuevamente, Jeremías. Y ahí hay ciertas sugerencias que nos ayudan a nosotros cuando estudiamos la Biblia. Ahí se nos anima a leer la palabra de Dios para que nosotros podamos atender lo que Él nos dice. Pero al leer la Biblia, el consejo es leerla siguiendo la dirección del Espíritu Santo. Y no solo leerla, sino también acercar el oído para escuchar. Muchas universidades ofrecen cursos sobre la Biblia como literatura y hasta puede resultar asombroso cómo se la maneja en las clases, en los salones de escuela o en las aulas de la universidad. Y en consecuencia leen la Biblia, ¿no? Pero estos grandes filósofos o eruditos bíblicos pueden leer y pueden dar clases acerca de la Biblia, pero no estar escuchando la voz de Dios que habla en sus páginas. Otros llegan a conclusiones claramente contrarias al mensaje de las Escrituras y sin estar rendidos al Señor, sin un corazón dispuesto a aprender la verdad, quienes leen la Biblia probablemente no solo serán incapaces de percibir sus mensajes, sino que también la van a malinterpretar. Van a malinterpretar el carácter amoroso de Dios revelado en sus páginas. Por eso, leer la Biblia sin las herramientas adecuadas, o más importante aún, sin una actitud correcta, bajo la conducción del Espíritu Santo, puede ser algo perjudicial. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que está presto para malinterpretar las Escrituras o para malinterpretar la palabra de Dios. Y eso nosotros lo vemos desde el jardín del Edén, como Satanás engañó a Eva, malinterpretando lo que Dios les había dicho. Así que nosotros podemos ahora tener la certeza de que si tomamos la Biblia y le pedimos a Dios que nos instruya a través de ese libro sagrado, vamos a poder entender lo que Él nos quiere decir. Nada es tan frustrante como tener que comunicarse urgentemente en el extranjero. Por ejemplo, los que vivimos en otros países donde se hablan otros idiomas, es algo muy, pero muy difícil. Tener una necesidad y no poder comunicarla es algo muy frustrante. Como por ejemplo, acercarse a un hospital y no poder hablar con el doctor y decirle lo que uno siente, lo que está padeciendo. O tener que ir donde el farmacéutico y no poder decirle lo que necesitamos de manera correcta. Algo similar, pues, nos pasa a veces con el estudio de la palabra de Dios. Aunque el problema de Dios para comunicarse con nosotros es otro, como dice Isaías 55:9, que como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Sin embargo, el problema no es que Dios carezca de vocabulario para
poder comunicarse con nosotros. Por el contrario, nosotros carecemos del vocabulario adecuado para poder tener la capacidad intelectual de comprender lo que plenamente Dios nos quiere dar, nos quiere decir. Así que hay un problema serio, no respecto a la comunicación, sino más bien respecto al entendimiento de cómo Dios quiere comunicarse con nosotros. Y pues por eso es que ahí aparecen varios textos donde nos sugieren a nosotros que podamos tomar la palabra de Dios con diligencia y que la podamos estudiar comparando un texto con otro. El Señor tiene pleno conocimiento sobre nosotros, como para que nosotros le ocultemos algo según Salmos 139, del 1 al 6. El Señor lo sabe todo. Él te conoce a ti, Él me conoce a mí. Él sabe mis limitaciones. Sí, Él sabe si fuiste a la escuela o no fuiste a la escuela. Él sabe, incluso conoce la intención con la cual tú estudias la Biblia. En cambio, nosotros no lo sabemos todo. Nosotros tenemos, en comparación con el Señor, que es un Dios infinito, nosotros somos criaturas finitas, corrompidas con el pecado, deterioradas por el, por el pecado mismo en nuestros genes, en nuestra vida. Así que, pero eso, aún eso no ha sido impedimento como para que Dios no se comunique con nosotros. Por el contrario, Dios ha hecho todo lo posible para que nosotros podamos entender su palabra, para que nosotros podamos comprender lo que Él desea para nuestra propia vida, aquí en esta tierra. Y no solo aquí, sino el ofrecimiento de una vida mejor en Cristo Jesús. Así que el Señor pues es rico en sabiduría. Nosotros carecemos de inteligencia, pero Santiago dice que el que quiere tener sabiduría, que se la demande a Dios, quien es rico en dar a los que le piden. Y también pues Dios es un Dios de ciencia. Dios, sus juicios son insondables, sus caminos son inescrutables. Nosotros pues con la poca, vamos a decir así, con el poco tiempo que tenemos de vida, no podemos comprender la grandeza de Dios, pero podemos aceptar su amor y podemos percibir que todo lo que Dios ha dejado escrito en su palabra es porque nos ama y porque quiere que nosotros vivamos en armonía con su palabra, con su voluntad. Así que otra cosa, nuestros, como dice ahí Primera de Juan 3:20, si nuestro corazón o nuestra conciencia nos acusa ya cuando nosotros actuamos mal, ¿cuánto más Dios, que Dios conoce todas las cosas, que delante de Él no hay nada oculto? Nunca nosotros vamos a entender plenamente la mente de Dios, pues Él es infinito, Él es omnisciente. En verdad ni siquiera podemos entender todo acerca de la creación. Incluso los científicos todavía siguen investigando las maravillas que Dios ha creado. ¿Cómo podríamos nosotros entonces entender completamente al Creador? Si no entendemos lo creado, ¿cómo podemos entender al que ha hecho todas las cosas? Sin embargo, aunque nunca entenderemos todo, podemos comprender lo necesario para nuestra salvación. Y eso es lo más importante, hermanos. Cuando los apóstoles explicaban el Evangelio a sus audiencias, se referían con frecuencia a las profecías cumplidas, cómo lo que Dios había dicho en el pasado se había cumplido específicamente en la persona de Jesús, a quien ellos le acababan de dar muerte. Y cómo todo lo que se decía acerca del Mesías se había cumplido en Cristo mismo. Y ellos no citaban otra cosa, sino que las profecías que se habían dado antes acerca de la venida del tan esperado Mesías. Así que el Señor, por quien fueron creados todas las cosas, según Colosenses 1:16 y Juan 1, del 1 al 3, descendió a esta tierra y se ofreció como sacrificio en la cruz por los pecados de todos los seres humanos. Dios nos ama a todos por igual y desea que conozcamos lo que
nos ofrece en Cristo Jesús. La profecía puede ser precisamente eso, dar a conocer su amoroso plan de salvación para nosotros, lo que Él ha hecho en favor nuestro y lo que espera que nosotros ahora en día también hagamos. Como decía un predicador que tuvimos hace unos días, la semana esta que pasó, en las campañas de hogares pequeños. Nosotros tenemos una libertad en la que podemos decidir qué camino queremos tomar. Y la Biblia nos muestra ese camino. La Biblia, a través de las profecías, nos muestra el tiempo en el que vivimos. Y esa es la intención de este estudio, en este trimestre, que nosotros podamos comprender el plan de Dios para nuestra salvación. No es un plan complicado, no es un plan difícil, es un plan en el que usted y yo podemos profundizar. Y ahí tenemos las famosas profecías de Daniel, las profecías del Apocalipsis, que aunque a Daniel el ángel le dijera en Daniel capítulo 12, versículo 4, sella las palabras y cierra el libro. ¿Por qué? Porque esto le dijo el ángel a Daniel, es para el tiempo del fin. En el futuro lejano se comprendería lo que Daniel estaba escribiendo en ese momento, lo que Dios le estaba revelando a Daniel. Ahora, cuando nosotros vamos a Apocalipsis, encontramos que el ángel ya no le dice a Juan, sella el libro. No, le dice, por el contrario, le da la orden, no selles el libro, porque el tiempo está cerca. Así que no es raro a veces oír por allí a predicadores, ¿verdad?, que citan las profecías como predicción del auge del conocimiento tecnológico, porque Daniel dice que la ciencia sí va a aumentar. ¿Sí? Y aplican en ese sentido las escrituras, ¿verdad? Como para mostrarnos que la profecía se está cumpliendo. Pero cuando nosotros vamos y leemos nuevamente el pasaje, la instrucción del ángel a Daniel comienza con la orden, cierra las palabras y sella el libro. No se está refiriendo a tecnologías, no se está refiriendo a ciencias médicas, aunque eso también es parte del cumplimiento de la profecía. Específicamente Daniel lo que está diciendo es hablando acerca de la comprensión, del entendimiento de las profecías que conciernen al tiempo del fin. Y por eso es que a Juan se le dice, no selles el libro, porque el tiempo está cerca. Eso quiere decir que lo que Juan escribió en el Apocalipsis es, es una revelación para nuestros días. Es algo que se puede comprender. Así que el tema al que se refiere, en verdad, en el texto de Daniel, cuando habla acerca de cerrar el libro, se refiere a algo que Daniel estaba escribiendo en ese momento. Así que nosotros podíamos entonces, podemos poner ese cimiento, ¿verdad?, de que lo que se va a aumentar es la ciencia del conocimiento de la profecía de Daniel. Y también ahí tenemos, ¿verdad?, como testigo el libro de Apocalipsis, que nos ayuda a entender, ¿verdad?, más claramente lo que Daniel escribió. Porque en Apocalipsis podemos ver cómo el Señor se revela para que su iglesia tenga la luz y la claridad suficiente para poder mantenerse en el camino correcto hasta la venida de Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que el enemigo iba a tratar de ensombrecer y oscurecer la verdad. Así que el Señor se encargó de que la luz no le faltara a su pueblo. Y ahí tenemos al libro de Apocalipsis que a lo largo de los siglos, pues muchos estudiosos cristianos intentaron explicar los libros de Daniel, ¿verdad? Y pues nosotros tenemos la bendición de que podemos mirar la historia y entender que los 1260 años de una de las profecías más largas en la Biblia se cumplieron en 1798. Y así podemos nosotros mirar que es más notable de cómo nosotros entender la profecía. Aparte de eso, la comprensión de la profecía nos ayuda a nosotros a vernos como un movimiento totalmente basado y fundado en la palabra de Dios. Un movimiento que empezó con Guillermo Miller y muchos otros que estudiaban con dedicación las escrituras.
Ahora es nuestro tiempo. Es el tiempo de que nosotros tomemos la Biblia, la palabra de Dios, y la estudiemos con dedicación. Y podemos ver cómo Dios se ha revelado. Y Dios quiere ahora en este trimestre mostrarte su luz, mostrarte un mensaje para que tú puedas también tener el conocimiento necesario. ¿Mm? Ahí tenemos la palabra profética más segura. Y lo otro es acerca del estudio. ¿Cómo vamos a estudiar nosotros las escrituras? ¿Qué nos enseñan estos pasajes que están allí para nosotros? Bueno, los pasajes nos muestran que la escritura, la mejor manera de estudiarla es comparar un texto con otro texto, un pasaje con otro pasaje. En la escritura se interpreta a sí misma. En cierto modo, ¿verdad? Estudiar la Biblia es como armar un rompecabezas. Yo le decía a una hermana acerca de un pasaje que me estaba mostrando, pero no podía yo entender el cuadro completo porque el pasaje estaba cortado y para poder entenderlo hay que leer el texto con su contexto. Y en este caso, una de las principales o formas erróneas de estudiar la Biblia consiste en acercarse a ella como si se tratara de una colección dispersa de refranes o proverbios que pueden ser utilizados para abordar cualquier situación, cualquier tema. Así de esa forma nosotros no vamos a poder entender la Biblia. Algunos recorren a la sencilla guía de estudio que aparece al principio de la Biblia, ¿no? Que ciertos grupos cristianos dejan en las habitaciones de los hoteles o en lugares públicos como un folleto. Y ese folleto pues habla de un pasaje ahí. Pero eso no es todo el cuadro que Dios nos quiere presentar. Si bien es cierto, es un pasaje tomado de las Escrituras, no es toda la Escritura. Hay que tomar la Biblia y leer el cuadro completo. Así podremos armar el rompecabezas. Así que, desgraciadamente, muchos adoptan, ¿verdad?, ese enfoque con la profecía. Al separar un texto de su contexto, ¿verdad?, y compararlo con los otros acontecimientos actuales, nosotros podemos ver cómo todo se une con el resto de la Biblia. Incluso a veces yo hablo con los hermanos y les digo, mira, si tú ahora pones las noticias, te das cuenta que lo que la Biblia dice o lo que el presentador de las noticias está diciendo, ya la Biblia ya lo ha dicho antes, solo que no te está dando las palabras ni especificando el acontecimiento como se está presentando en la noticia. Esta semana que pasó escuchaba yo a un, a un comentador de noticias, a un periodista, hablar acerca de lo que está ocurriendo en el mundo y parecía que estaba predicando. Solo lo único que le faltaba era citar los textos de la palabra de Dios. Y nosotros podemos entender las escrituras. Podemos estar seguros del tiempo en el que vivimos. ¿Cómo? Leyendo la Biblia, tomando el libro sagrado, no conformándonos ahora con los videos que vemos en YouTube. Por cierto, este va a ser un video de YouTube también, ¿verdad? Pero no es con el objetivo de que tú te quedes solo con lo que yo estoy diciendo, sino por el contrario. La idea de este mensaje y de grabarlo y de subirlo a la plataforma es para que tú tomes tu Biblia por tu propia cuenta y la estudies por ti mismo. Así de esa manera, pues, tú podrás entender por ti mismo. Y si necesitas a alguien que te ayude a entenderla. Puedes buscar a uno que sea una persona confiable, que tú creas que no te va a engañar respecto a la interpretación de lo que tú quieres saber. Y por otra parte, lo más correcto es que tú le pidas al Señor en oración lo que tú quieres saber, lo que tú quieres entender. Toma tu Biblia, arrodíllate delante del Señor y pídele que te dé entendimiento de lo que vas a leer. Y para eso tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente es quien inspiró la Escritura, sino también quien nos revela y nos da a conocer todas las cosas, porque Él mismo las inspiró. Así que nosotros necesitamos estudiar la Biblia porque una de las cuestiones clave que debemos abordar
los que estudiamos la Biblia o los que estudiamos las profecías, es cómo determinar el lenguaje de la Biblia o el lenguaje de las profecías. Si es cómo interpretarlo, si es literal o es figurado. ¿Por qué? ¿Cómo decidir si el autor utilizó un lenguaje simbólico y que presenta el símbolo en cuestión? Nosotros tenemos que estudiar, porque muchas de las cosas que la Biblia dice, Dios se las reveló a los santos eh, profetas y a los santos escritores de maneras que quizás a nosotros nos pueden parecer un poco difíciles de entender porque se usan figuras, se usan símbolos, se usan ilustraciones, pero la Biblia es un propio intérprete. ¿Sí? Por ejemplo, en Daniel 7 la Biblia utiliza bestias. ¿Sí? Y ahora hay muchos intérpretes de la Biblia que estudian las profecías y dicen, bueno, el oso. Bueno, Rusia está representado por un oso y dicen, no, la profecía se refiere a Rusia. O la profecía se refiere a tal país, porque tal país, su insignia o su animal insignia es tal. Y solo porque aparece en la Biblia creen que a eso se refiere la escritura. No, busca lo siguiente, busca la verdad en la escritura. Cada texto nos ayuda a entender el panorama completo. Por ejemplo, los textos que están citados en esta lección de Daniel 7, 7:7, 7:24, 8:3, nos hablan acerca de bestias. Pero ¿qué simbolizan las bestias en la escritura? Simbolizan naciones, simbolizan reinos, simbolizan reyes, simbolizan poderes políticos y militares. Ahora, si vamos a Apocalipsis, a Efesios y a Hebreos, la Biblia se representa a sí misma como una espada que penetra, dice, hasta partir el alma, las coyunturas y el tuétano. Esa es una figura que la Escritura utiliza para referirse a cómo la palabra de Dios penetra nuestro ser, nuestra alma, nuestro entendimiento, nuestro corazón. Y por otro lado tenemos también cómo la Biblia se refiere a la iglesia de Dios, como a una mujer. Así que la incertidumbre acerca de los símbolos proféticos desaparece cuando nosotros permitimos que la Biblia defina sus propios términos. Por ejemplo, lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Acerca de las bestias, de los cuernos, acerca de la espada, acerca de la mujer, lo que eso representa, cada una de esas cosas. Así que lo que queda por responder, ¿verdad? Sin embargo, es porque Dios se comunicó mediante símbolos en lugar de hacerlo de manera directa, explícita. Eso nosotros no vamos a discutir de por qué Dios lo hizo así. Él sabe por qué. ¿Mm? No vamos a cuestionar a Dios de por qué Dios lo hizo así, ¿verdad? Por ejemplo, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan, dice. Ah, ¿dónde estaba la iglesia? La iglesia estaba en Roma. Sin embargo, nosotros podemos ver que hay un libro que se escribió para la iglesia de Roma, que lleva el nombre de Romanos. Sin embargo, Pedro utiliza aquí ah, el nombre de Babilonia para referirse a los hermanos que estaban en Roma. Así que puede haber muchas razones por las que Dios eligiera comunicarse simbólicamente en las profecías, ¿verdad? Por ejemplo, si el Apocalipsis hubiera nombrado claramente a Roma como la autora de tantos males, como por ejemplo la persecución de la iglesia, de por sí ya esa situación fue intensa. Los hijos de Dios sufrieron mucho. Podría haber sido aún peor. Así que sean cuales fueren las razones, podemos confiar en que Dios quiere que entendamos el significado de los símbolos. Sin embargo, de por qué Dios habló en símbolos, bueno, se lo vamos a preguntar cuando lleguemos al cielo. Pero el Señor siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y yo creo que esa es la razón por la que Dios nos dejó su palabra de la manera que nosotros la encontramos escrita hoy. Así que mi amigo, mi hermano, que estás iniciando esta semana, yo te invito a que tomes tu Biblia, tomes la lección que es la guía de estudio que tenemos para el estudio de este trimestre y con oración tú le pidas al Señor que te abra el entendimiento,
que te dé sabiduría y que lo que ahora vamos a estudiar esta semana pueda ser claro en nuestros ojos y que durante el trimestre podamos deleitarnos en la palabra de Dios, podamos gozarnos en las riquezas que el Señor nos quiere enseñar a través de las Escrituras. Que el Señor te bendiga